Hoy, en Palabra y Vida, Bien, pues bienvenidos al curso Introducción al Nuevo Testamento. El curso va a ser verdaderamente interesante para muchos de nosotros que no conocemos tanto el Antiguo Testamento. Yo veo muchas Biblias de la gente que el Nuevo Testamento está gastadito, lo leen mucho, los evangelios, las cartas de San Pablo, todo. Pero después el Antiguo Testamento, nuevecito, porque la gente le tiene miedo. El Antiguo Testamento es como una especie de nube de libros donde uno se pierde. Libros como Nahum, Habacuc, Sofonías. Uno no sabe ni por dónde andan ni qué tienen qué dicen. Entonces por esto, en este curso de introducción, vamos a tratar de salir de aquí con una bastante aproximada comprensión de lo que sería cada uno de los 46 libros del Antiguo Testamento que vamos nosotros a ver. Por lo tanto, desconociendo este panorama del Antiguo Testamento, también se comprende porque el Nuevo Testamento se escribió en un solo siglo, se escribió todo. Desde el primer escrito, que es el Evangelio de San Marcos, el primer escrito en el 64, ese es el primero, y también la primera carta en el 46, primera de Tesalonicenses, y el último fue en el 90 y pico, el Apocalipsis. O sea que como todos son en el curso de unos 50 años. Pero en el Antiguo Testamento, desde el primero hasta el último, estamos hablando de una envergadura de cerca de 1500, 1600 y hasta 1700 años de diferencia, de transición, de cambio de mentalidad, de época. Por lo tanto, es mucho más complicado abordar el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Además, en el Nuevo Testamento, cuando uno estudia el Nuevo Testamento, lo importante son los conceptos. Acuérdense que el Nuevo Testamento está escrito en griego. El griego es el lenguaje de los filósofos, como lo es también el alemán. Por eso hay tantos buenos filósofos alemanes y griegos, porque se facilita mucho el concepto en alemán. Por ejemplo, los sustantivos van en mayúscula para decir qué tan importante es un concepto más que el verbo. Y por esto entonces vemos nosotros que en el Nuevo Testamento lo importante son los conceptos. Para uno entender y abordar el Nuevo Testamento, tiene que entender lo que es la fe, qué es lo que Santiago entiende que es la fe, qué es lo que entiende Pablo que es la fe, qué es lo que entienden los sinópticos, los evangelios que es la fe, porque el concepto es esencial, como también cualquier otro de los conceptos, reino de Dios, reino de los cielos. Entender el concepto es esencial. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay una diferencia. En el Antiguo Testamento la mayoría de los textos están escritos en hebreo, un poquito en arameo y algo en griego. Entonces en el hebreo lo más importante es la narrativa, el verbo, es la historia, es el contextualizar el contexto. Si usted ve una profecía de Nahum, ay de ustedes ¿y eso qué es? Y hasta que uno no logre decir a quién le hablaba Nahum cuando dijo esa profecía, qué quiere decir, a quién se dirige y en qué contexto lo dijo, mientras uno no logra hacer esto, el texto le puede sacar un poco de provecho, pero no le puede sacar todo el provecho del texto si uno simplemente se queda con la lectura del texto sin poder ponerla en su contexto. Es importante esto porque en el Antiguo Testamento, cuando abordamos los textos, tenemos que saber dónde están ubicados. Y en la medida en que vamos mejorando en la capacidad de ubicarlos, vamos mejorando en nuestra capacidad de comprenderlos. Y por esto es tan importante esto. En el Antiguo Testamento hay una diferencia grande del Nuevo. En el Nuevo todo está claro. Hay una figura, hay un tema, hay un hilo conductor en todo el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? La persona de Jesucristo. Jesucristo es el hilo conductor de todo del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento no podemos decir lo mismo. Si decimos la alianza, que está en muchos textos, no está en otros. En los Salmos usted no ve alianza por ningún lado. La ley está en algunos, pero no está en todos. Y así hay textos hay conceptos que se van, pero no hay ningún concepto, ningún hilo conductor del Antiguo Testamento, porque todavía
todos son promesas. Acuérdense que la dinámica judía y la dinámica judeocristiana es el concepto de promesa, cumplimiento. Y entonces entendemos en el Nuevo Testamento, entendemos la comprensión, el cumplimiento de lo que todo cuanto se prometió en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay un montón de promesas y todas confluyen en ¿quién? En la persona de Jesucristo. Siendo un solo tema, la razón de por qué es tan difuminado el mundo del Antiguo Testamento es debido a que son promesas hechas en categoría histórica, en categoría profética, en categoría sapiencial, en diversas categorías, poética, y todas esas promesas difuminadas, todas en el Nuevo Testamento, tienen una confluencia en la persona de Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Israel. ¿Entienden? Por eso está tan difuminado y no hay que tenerle miedo. Solamente hay que saber que estamos haciendo un vuelo de noche. O sea, uno cuando viene de Miami a Santo Domingo, el vuelo lo hace de noche. Uno va viendo luces, uno dice, esto debe ser Puerto Plata, pero no parece, no se sabe, porque uno ve solamente luces, uno no es capaz de distinguir a precisión. Dice, eso puede ser Bonao, o La Vega, o Santiago, no sé, a lo mejor. Uno va viendo luces, pero no está todo claro. Falta algo que le dé clave a que uno pueda comprender todo. Entonces el Antiguo Testamento es como un vuelo de noche, que no permite que uno pueda ver toda la historia en toda su comprensión. Pero cuando uno viene de Miami a Santo Domingo de día, ahí la cosa cambia. A menos que esté muy nublado, a menos que esté lloviendo, o que haya problemas de temporal, normalmente uno va volando y uno dice, ahí está Santiago, mira el monumento, mira todo aquí. Y aquí va la carretera, y este es Bonao, y aquí estamos llegando, aquí está las Américas. Y uno va viendo todo claro. ¿Por qué? Porque hay un sol que ilumina y que permite ver todo con claridad. Y ese sol del Nuevo Testamento se llama Jesucristo. En Jesucristo todo se ve claro en la historia, que se veía todo todavía difuminado y medio oscuro todavía en el caminar de la historia antes de la llegada de Cristo Jesús, cuando todo era solamente promesas. Promesas que no habían llegado a cumplimiento hasta el advenimiento de la persona de Cristo Jesús. Por eso, la clave, ya lo hemos dicho, Jesucristo. Pero tenemos que aprender ya desde ahora a habituarnos a respetar a los judíos, al mundo judío. El judío normalmente no le gusta oír que nosotros le llamemos a todos estos libros Antiguo Testamento. Porque Antiguo Testamento suena como a viejo, suena como que no sirve, suena como que hay que botar a la basura. O sea, suena así y no es así. Este es el camino de un pueblo. Es una riqueza enorme. Y para nosotros, más que Antiguo Testamento, se podría decir que son, ¿qué? Las promesas. Son las promesas. Por tanto, cuando decimos Antiguo Testamento, que quede entre nosotros. Pero tiene que haber cuidado en el respeto al mundo judío, que para ellos es un patrimonio espiritual, literario, histórico, todo lo que van a ser los libros a los que nosotros ligeramente, nosotros le llamamos simplemente Antiguo Testamento, de una manera tan fácil y tan a la ligera. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude, porque un día nosotros tenemos que entender que somos judeocristianos. Nosotros no nos sirve de nada Jesucristo si no vino a cumplir promesas. Sin lo que llamamos Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no se entiende. Jesús vino a dar cumplimiento a algo que había sido prometido. Por lo tanto, desde el principio, desde Abraham, ya en Abraham dijo, en ti serán bendecidas, Abraham, todas las naciones. Y entendemos que la descendencia de Abraham va a ser Jesucristo, y en Jesucristo va a ser en quien las promesas de Abraham van a tener cumplimiento. Y así con todas. Podemos decir aquí Abraham, Moisés, David y los profetas, Isaías, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos promete algo que es un texto extraño. Por ejemplo, Isaías 7:14 dice, he aquí una virgen y concebirá y dará a luz un hijo. Eso en medio de un texto de Isaías, pero eso es una promesa que en Cristo
Y Deuteronomio 18 que dice, suscitaré en medio de ti un profeta como tú, que les enseñará a vivir la ley. Deuteronomio 18 del 15 al 18. Esa promesa en Cristo. Y cada una de esas son promesas en la historia que el pueblo de Israel recibió, y que sea el pueblo de Israel, como toda la humanidad, está llamado a encontrar su cumplimiento pleno en Cristo Jesús. Bien, Biblia, porque antes que nosotros tenemos ahora lo que se llama la Biblia. Todos espero que la hayan traído aquí. La Biblia en griego, biblos, en plural se llama Biblia. Biblia significa libros. Y entonces, Biblia sería más que un libro, una biblioteca. Una biblioteca de libros que se veneran como inspirados. ¿Qué quiere decir inspirado? Inspirado significa in spiritu. Significa que tienen dentro el espíritu. Tienen el espíritu dentro. Ha sido movida por el espíritu. Eso quiere decir inspirado, in spiritu. Y quiere decir con esto que no está inspirado necesariamente en las palabras. Está inspirado en el movimiento del autor, en lo que el autor está movido por el Espíritu Santo a querer decir. Es muy importante entender esto, porque tenemos que entender que la Biblia es palabra divina y palabra humana. Es Dios hablando con el tamaño de la palabra humana. Y no solamente con el tamaño de la palabra humana, sino con el tamaño de la palabra limitada en el tiempo. No podemos hablar el lenguaje del autor inspirado escribiendo un Word o haciendo, porque hay que poner cada cosa en su contexto. Cada cosa en su contexto, y la palabra divina tuvo que hablar a lo largo de la historia de diferentes maneras. Y usted sabe muy bien, por ejemplo, no solamente en la Biblia o un texto cualquiera. Usted lee a Santa Teresa, usted lee el Don Quijote de la Mancha. ¿Usted ha leído alguna vez el Don Quijote original? Usted se pierde. Créame que el Don Quijote original es en español que está escrito. Pero en este momento una gran cantidad de personas lo leen y no van a entender nada del español, porque el español ha tenido variaciones en el curso de 4 o 5 siglos. Imagínense cuando cambia de idioma, cuando cambia de cultura, cuando cambia de situación, y además de cambiar de tiempo y de época. Cuando cambia todo eso, necesitamos cuadrar bien para que no nos metamos nosotros aquí a querer leer la Biblia de una manera literal sin entender el espíritu con el que está siendo escrita. Ese es uno de los principios más importantes que dice el Concilio Vaticano II en el capítulo 9 de la Dei Verbum, el documento del Vaticano II acerca de la Escritura, que dice que la Escritura tiene que ser leída en el mismo espíritu en que fue escrita. Por lo tanto, tenemos que caerle atrás al Don Quijote en el siglo XVI, tenemos que caerle atrás a cada uno, al mío Cid en el siglo XII, y tenemos que caerle atrás a cada uno de los autores para saber lo que quiso decir. No leyendo más fácilmente una versión actualizada, sino tratando de ver qué fue lo que quiso expresar. Por eso es muy importante en la Biblia saber siempre acudir al texto original y hacer lo que se le llamaría una actualización. Está el texto, está en un contexto, ¿no? Entonces ahora, en el tiempo, aquí, lo recibimos nosotros y ahora tenemos que aplicarlo a nuestra realidad. Y la lectura tiene que ser una que pueda hacer que nosotros, desde el contexto del texto, podamos iluminar nuestra realidad y podamos entonces llevarlo al tiempo en el que nos está diciendo algo a nuestra realidad. Si no, podríamos caer en el error de hacerle querer decir a la Biblia lo que a nosotros nos dé la gana. Y eso es un peligro importante. Por eso estoy dando estas instrucciones, estas notas introductorias, porque si no, podemos nosotros simplemente comenzar a memorizar la Biblia, comenzar a embotellarnos la Biblia, y no es así. La Biblia está viva, la Biblia está hablando, la Biblia la recibimos, y la Biblia tenemos que ir llevando cada vez que vamos al texto original, qué es lo que hoy va a decir. Y no es lo mismo una Biblia traducida en el siglo XV que en el siglo XX, y no será lo mismo una Biblia cuando tengamos que traducirla en el siglo XXV. Será diferente.
tendremos siempre que acudir al texto original y al contexto original y desde allí actualizar al día de hoy, al día en que queramos leer la Biblia. ¿Qué quiere decir? No sé si me doy a entender, pero eso es esencial. Eso es un principio esencial, porque si no, de otro modo, nos perdemos. Dice, y además, otra cosa importante es que la Biblia no puede ser leída por cuenta propia, para interpretarla. Miren, hay un texto muy bonito de la segunda carta de San Pedro, aunque es del Nuevo Testamento, pero es importante que habla de la escritura del Antiguo Testamento, de cómo tiene que ser leída. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 20, dice así. Pero ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han deseado hablar de parte de Dios. O sea que la Biblia no podemos leerla por cuenta propia. Digo, podemos leerla nosotros a nivel personal, podemos a nivel devocional alimentarnos de la lectura de la Biblia, por Dios. Pero para darle la última interpretación, el último sentido a lo que quiere decir, tenemos que hacerlo en equipo. Tenemos que hacerlo entre todos para que el Espíritu Santo nos ayude, no solamente ayude al Señor a haberla escrito, que lo ayudó, sino que nos ayude también a nosotros a leerla, que nos ayude a nosotros a comprenderla mejor. ¿Sabías que? La Biblia fue escrita mucho tiempo antes de la invención del papel y los lápices, siendo escrita sobre extensas tiras de papiro o pergamino. Ya regresamos.